compartir con ustedes una exploración sobre la novela de José Tombé, escrita por Diego Castrillón. El indio y la vida de los indígenas como asunto central de la narración literaria ha sido un tema recurrente en la literatura americana. El surgimiento del indio en la conciencia de los americanos se refleja en la literatura como un tema cuya infinita riqueza fue explorado por múltiples escritores desde la época de la conquista. Una somera exploración sobre la novela indigenista en el contexto latinoamericano permite observar algunos aspectos relevantes. El más importante es tal vez que el número de novelas indigenistas es mayor, mucho mayor del que frecuentemente se cree, hecho que permite deducir que el indio ha tenido una presencia importante en sus condiciones de existencia como uno de los problemas sociales más sensibles del continente. Si bien son múltiples los factores que explican el surgimiento de la novela de referente indígena, su existencia se basa simplemente en el encuentro violento hace 500 años de dos culturas, catástrofe social que originó desde la época de conquista la escritura de infinidad de textos de distintos géneros cuya finalidad era denunciar el trato miserable y misericordia que era sometida a la población indígena del continente. Si bien la defensa de los pueblos indígenas tiene profundas raíces históricas, el indigenismo, como se refleja en la novela, hace relación a un movimiento relativamente reciente, que se inicia hacia finales del siglo XIX y solo a comienzos del siglo XX tomará forma definitiva. El indigenismo tiene su origen y su mayor arrasgo en la zona andina, donde el conflicto entre indios y criollos se convirtió en uno de los temas más explorados por la literatura, siendo el Perú, Bolivia, Ecuador los países en que la narrativa indigenista ha tenido tradicionalmente el mayor número de cultivadores. Si bien estas novelas indigenistas centran su atención en la situación del indígena, la novela indigenista es una creación de factura occidental y se encuentra determinada por la herencia literaria de Europa. El profesor Antonio Cornejo plantea cómo la tradición europea no solamente determina el contenido de la narrativa del referente indígena, sino también se inserta en su forma estética. La novela indigenista está escrita en la lengua de la cultura dominante, el español, y adquiere además un género característico de la cultura occidental, la novela. Género que, como es sabido, no fue cultivado por los pueblos autóctonos de América, para quienes el canto, la poesía, el teatro fueron tan importantes en su tradición oral. Por esta razón considera el profesor Cornejo que la novela indigenista es un representante paradigmático de la heterogeneidad latinoamericana. Es un conjunto discursivo, dice él, que circula en una cultura, pero cuyo referente es otro. De ahí la tendencia a la inserción de las explicaciones y elementos costumbristas de la obra. Bueno, aquí tengo algo más sobre lo que es la novela indigenista, pero por razones de tiempo lo dejaremos para otra oportunidad. Pensaba hablar un poco de algunas novelas indigenistas latinoamericanas, fundamentalmente Aves sin nido, de la cual Roberto Pineda en la primera sesión ya les hablé, novela que se considera la primera novela indigenista escrita en el continente americano. Su autora, la literata Clorinda Mato, muy importante en la literatura y en la política de ese país. Guasipungo, conocida por todos ustedes, que es la novela paradigmática del indigenismo, realista, exenta de elementos románticos que caracterizan generalmente a estas novelas, escrita por Jorge Casas y publicada en el 34. La figura de Casas, si ustedes quieren, se ha convertido en América Latina como la imagen del escritor indigenista,
y Guasipungo en el emblema de la novela indigenista. Pero entremos a José Tombé. José Tombé, novela, el librito lo tengo ahí en mi cartera, si quieren me lo pasan. José Tombé, novela escrita por el historiador e intelectual payanés Diego Castrillón Arboleda, fue publicada en 1942 en una edición de Editorial Antena y posteriormente en el 73 en una edición del Instituto Colombiano de Colcultura, Colcultura. Se sabe también que circuló una edición pirata que era leída por los indígenas, sobre la que no tenemos mayor información salvo algunos comentarios del autor. La primera edición lleva el subtítulo de novela folclórica, título que desaparece en la segunda edición. Esta novela, ignorada por la crítica literaria y desconocida por el público en general, es una obra que ameritaría no solo una tercera reedición y estar ubicada en un lugar destacado entre la novela colombiana, sino una lectura mucho más detallada sobre sus personajes, la imagen del indio, el peso o el rol que cumple la mujer, el manejo del tiempo, del espacio, el lenguaje, la información etnográfica y de manera especial los conflictos que trata de denunciar. Aspecto importante de esclarecer es la relación que existe entre este texto y el texto del indio Quintín Lama, escrito por el autor en 1973. ¿Hasta qué punto José Tombé encarna a Quintín Lama, como algunos autores lo han señalado? Es necesario profundizar más en las obras y en la biografía de Castrillón para tener una opinión al respecto. Su autor, Diego Castrillón Arboleda, nace en Popayán en 1917 del hogar formado por Hipólito Castrillón Mosquera y Marta Arboleda Llorente, familias de ranchos abolengos caucanos. Sus primeras letras las realiza con los hermanos maristas del Colegio El Carmen, ingresa al Seminario Conciliar de Popayán y culmina en la Universidad su preparatoria en Medicina. Posteriormente se traslada a Bogotá y México, donde realizó sus estudios de antropología, apoyó la fundación del Instituto Indigenista de Colombia, hizo parte de la Comisión Folclórica de Colombia. A lo largo de su vida escribió más de 14 libros importantes sobre la historia social y la cultura payanesa. Obras fundamentales como José Tombé y Sol en Tambalimbú, publicadas ambas en los años 40, abrieron el camino para trabajos de tono mayor, como las biografías sobre el general Tomás Cipriano de Mosquera, el prócer Manuel José Castrillón, su bisabuelo, y el líder indígena Manuel Quintín Lama. Bueno, después escribe otra serie de obras, realmente sería largo ponerme a hablar de todas ellas. Colaboró con importantes diarios locales y nacionales, fue profesor del Departamento de Antropología, director del Instituto de Investigaciones Históricas José María Arboleda durante muchos años, de donde salió para ocupar la gobernación del Cauca, donde con su espíritu conciliador trabajó en pro del desarrollo de las comunidades rurales. Fue miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Colombiana de Historia, lo mismo que de la Asociación de Escritores de Colombia. Por su voluminoso trabajo académico fue distinguido con el doctorado honoris causa en Antropología e Historia y con el título de investigador eminente. Pero volvamos a su formación, a sus primeros años y a sus inicios como escritor. Castrillón Arboleda terminó en la Universidad del Cauca su preparatoria de medicina y, contrariando los anhelos familiares, en lugar de continuar una esperanzadora carrera como médico, se traslada a Bogotá. Vendí 3 novillos que tenía y me fui para Bogotá, con mis libritos bajo el brazo y con el prólogo del maestro Valencia. Llegando a Bogotá, ese prólogo me abrió todas las puertas. Al prólogo que se refiere es el realizado por el maestro Guillermo Valencia, su novela José Tombé, el primer libro de una serie de obras literarias, históricas y sociales que escribiera a lo largo de su vida. Entonces, con este haber a cuestas, Castrillón se traslada a la capital en 1942. No es fácil entender cómo un joven como Diego Castrillón, en una ciudad como era Popayán en esa época, escribiera un libro como José Tombé, y cómo el maestro Guillermo Valencia,
perteneciente a una familia con gran ascendente en el latifundio caucano, lo prologaron. Fragmentos de su vida nos muestran a Castrillón como un joven interesado desde temprana edad en la literatura, en la vida de los indígenas, en los problemas sociales del departamento y del país. Conforma muy tempranamente con jóvenes de su generación, a quienes además de la amistad los unían lazos de parentesco y vecindad, un grupo de jóvenes intelectuales quienes, inducidos por el ambiente de Popayán de la época, se reunían a analizar los hechos de la vida social, los problemas nacionales e internacionales, leer poesía y además comentar los libros leídos. Este grupo de jóvenes intelectuales encontró una interlocución fructífera y enriquecedora con un selecto grupo de personalidades que, huyendo de los acontecimientos europeos y más específicamente la Guerra Civil Española, habían sido acogidos en Popayán. Allí llegaron personajes como el doctor Monzón, el doctor Pantoja, el doctor Harman, que es el abuelo de la directora del archivo de Popayán, el doctor Juba, geólogo francés, y Ernesto Gull, geógrafo conocido por todos nosotros, entre otros. También estaba el doctor Capdevila, intelectual y un literato maravilloso, dice Diego, quien los recibía, les hablaba de la literatura española, les enseñaba cómo leer, les sugería títulos y les prestaba libros. Ellos, estos personajes, se vincularon a la vida académica de la Universidad del Cauca y en tertulias callejeras, conversaciones informales alrededor de un café o reuniones más formales en casas de familia, exponían sus conocimientos ante la admiración de los jóvenes. También por la época aparecen en el medio el padre Marcelino de Castelví, el cura misionero de Sibundoy y reconocido por sus conocimientos sobre el folclore, y hasta el eminente padre Pérez Arbeláez, quien llega a Popayán cuando Diego cursaba sexto bachillerato y a quienes recordaba por sus conocimientos y la influencia en la juventud y la época, por la influencia en la juventud de la época y muy especialmente por la influencia que ejercieron en él. Estos personajes que rompieron en la calmada vida payanesa ejercieron una marcada influencia en el quehacer de los jóvenes de la época. Sin embargo, parece ser la legendaria figura del maestro Guillermo Valencia quien más impactó a este grupo de adolescentes y de manera especial al joven Diego Castrillón, quien en múltiples ocasiones recordaba lo que Valencia significó para él en su juventud. No solamente su inteligencia y erudición, sino amabilidad y accesibilidad para el diálogo hizo que fuera frecuentado regularmente por los académicos y muy especialmente por los jóvenes. Diego dice: el mismo maestro Valencia que influía sobre los muchachos se la pasaban parados en las puertas de la casa del maestro Valencia con estos señores, conversando con ellos. Todo el día era un intercambio de ideas entre estos personajes enormes y nosotros, los muchachos. La influencia de estos académicos, intelectuales, humanistas, marcó el quehacer de este grupo de jóvenes que, en palabras de Diego, influidos por esa pléyade de hombres importantes en Popayán, fundamos el periódico Antorcha. Este proyecto editorial de comienzos de la década del 30 es descrito por él como un periodiquito de adolescentes, o sea, teníamos 15, 16, 17 años. La amistad y admiración de Diego Castrillón por el maestro Valencia no es de extrañar. La casa donde vivía Valencia y la de los padres de Diego, ambas ubicadas en la calle de La Pamba en Popayán, distaba tan solo una cuadra, y una estrecha amistad unía al maestro con Hipólito Castrillón Mosquera, el padre de Diego. De esta manera Valencia conoció a Diego desde su tierna edad y vio percatarse de sus inquietudes literarias. Recordando su infancia, Castrillón cuenta cómo el maestro Valencia múltiples veces lo recogió en su carro, cuando Diego se dirigía a Popayán de regreso de sus excursiones por los alrededores de la ciudad. Cuando yo tenía 7, 8, 9 años, salía a las 3 de la tarde de mi casa a la estación del tren con un amigo que vivía en Popayán y nos íbamos a pichonear los carros del ferrocarril. Pichonear es un término eminentemente popayanejo de Semana Santa. El tren lo paraban en esas horas para salir al otro día para Cali. Nosotros estábamos ahí hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde yo me iba, carretera arriba, leyendo el libro de la lección mía del otro día. Entonces, cuando yo llegaba al puente Cauca, ahí me devolvía por la carretera ya para Popayán. Más de 20 veces se paró el maestro Valencia,
un carro negro, se abría la puerta. Amigo, va para Popayán, camine y lo lleve. Era el maestro. Se ponía a orearme el pico, como dicen, para hacerme hablar de cosas. Yo me ponía a hablarle al maestro de todo lo que había leído, a hablarle paja. Él era feliz oyendo. Hasta que llegaba allí en la esquina donde es la Casa Valencia. Mi casa quedaba a una cuadra. Saludes a Polo. Polo era el nombre que le decían al papá de Diego. Se bajaba, se iba y yo me entraba a la casa. Me fue al otro día a la hora que me citó, a leerle mi libro. Él se recostaba en una hamaca de las finas del corredor de arriba. Yo me ponía a leer, él a oírme y a hacerme comentarios de la novela y de otra cosa. Después de esta lectura, comentarios y sugerencias del maestro, Castrillón terminó su novela y Valencia el Gustoso le escribió el prólogo. En el prólogo dice: distinguido amigo mío, debo la gentileza de usted haber tenido las primicias de la novela que usted ha compuesto y que tuvo la bondad de leer. ¿A qué ocultarle? Mi impresión fue muy grata, pues me reveló las magníficos dotes de escritor que usted distingue. El relato en sí mismo es de actualidad y tiene un marcado carácter sociológico. Trátese del viejo tema que expone la sorda lucha existente entre los antiguos pobladores de América, hoy representados por sus descendientes, y los actuales vástagos de la raza conquistadora. Desde el punto de vista literario podría clasificarse la novela en el género costumbrista, como que reproduce hábitos de vida de dos razas dentro de un medio geórgico muy restringido y conocido del autor aledaño de nuestra ciudad nativa. Valencia reconoce en su escrito como el autor se dignó tener en consideración algunas objeciones que él había realizado y que nunca sabremos cuáles fueron. Y subraya cómo el texto logró conservar el dialecto, los trajes, el método de vida y singularidades locales con mucha minuciosidad, fineza, y cómo la narración de cuadros de palpitante realismo dejan en el lector una impresión honda y perdurable. Valencia se impresiona por la descripción del campo en que se verifica el drama, la cual califica de sencillamente admirable para quienes conocemos los lugares aludidos. De esta manera, Diego Castrillón, con su novela escrita y con el prólogo del maestro Valencia, abandona sus estudios de medicina y se traslada a Bogotá. Ese prólogo me abrió todas las puertas. ¿Tú te puedes imaginar la época feliz de mi vida? Un carajito de 20, 21 años, con un libro que se publica y que el tiempo se lo comenta. A los pocos días de haber sido publicado el libro en Bogotá, él se lo manda a personalidades capitalinas. El libro yo se lo mandé a los críticos, con mi dirección, mi teléfono y una tarjetita, como me lo recomendaron. Se debe recordar que en el prólogo del maestro Valencia le decía: si pudiese dar un consejo, le pediría a usted que leyese su obra a unos pocos escritores de nota para sentirse seguro de su fuerza. De esta manera, en Bogotá, Diego Castrillón le envía múltiples copias de su texto a personalidades de la capital. Una de ellas fue enviada a Luis Eduardo Nieto Caballero, hermano de Agustino, el rector del Gimnasio Moderno y una de las personalidades más sobresalientes de la intelectualidad nacional. A los pocos días, Nieto Caballero llama telefónicamente a donde vivía Diego, quien en medio de la emoción de oír la voz de un personaje de talla nacional recuerda que le agradacen el envío del libro y que lo citan al día siguiente en las oficinas del Tiempo para conocerlo. Castrillón se dirige entonces a la avenida Jiménez, donde quedaban las instalaciones del periódico, y allí lo recibió Nieto Caballero con Roberto García Peña, Enrique Santos Montejo y Luis López de Mesa. Yo me le acerqué y me le presenté. Él me coge y les dice: este era el joven del que les venía hablando. Me los presentó a todos, pues. Todos eran amigos de gente de Popayán. Al terminar la reunión, Luis Eduardo Nieto le dijo a Diego: tráigame noticias, comentarios, y yo se los voy publicando. Escritos que periódicamente Diego Castrillón empezó a llevar al tiempo, y así, recuerda él, se volvió escritor. La elogiosa nota escrita en el Tiempo por Luis Eduardo Nieto Caballero ayudó a promocionar la obra en la capital. Según su autor, la obra tuvo un éxito muy grande. ¿Quién no leyó José Tombé en Bogotá? Dice él. Todos los escritores lo hicieron. De esta manera, la edición de la novela José Tombé, con el prólogo del maestro Valencia, la acogió en los medios intelectuales, que los medios intelectuales le dieron a Diego y su obra en la capital, su vinculación al tiempo, marcan
un periodo de su vida y después de esto se inicia otro periodo donde él se vincula con el Instituto Tecnológico Nacional y otra serie de actividades que no es la oportunidad de mencionar. La temática de la novela. José Tombé es la novela de la terrajería, de la violencia étnica, del despojo de la tierra de una comunidad indígena ubicada en las cercanías de Popayán, de los intentos fallidos de sublevación y el drama humano padecido por las indígenas. La terrajería, ustedes todos lo saben, es un sistema de trabajo mediante el cual un hacendado usufructúa gratuitamente del trabajo indígena a cambio de la cesión de un pequeño lote de terreno dentro de una hacienda, ubicada en antiguos territorios étnicos. Fue un sistema que caracterizó durante un largo periodo amplias regiones del suroccidente colombiano, sobre el cual pocos estudios se han elaborado, cuyo origen, momento de aparición y forma de funcionamiento no se han precisado. Sus orígenes se encuentran posiblemente en la MIT y surge probablemente en el siglo XVIII, cuando esta institución colonial es abolida y cuando paralelamente se fortalece el sistema hacendatario en el país. El sistema de terrajería hizo posible a los hacendados mantener una mano de obra cautiva dentro de tierras adquiridas, entre comillas, permitiéndoles cultivar una pequeña parcela, el fundo o encierro, donde les estaba prohibido sembrar cultivos permanentes y tener ganado. En este encierro el indio construía su choza, obtenía una producción agrícola mínima que permitía su subsistencia familiar. A cambio de esto, los indios tenían que trabajar gratis en las tierras de la hacienda varios días a la semana, generalmente 4 o 5 días de terraje, que era pagado no solo por el hombre cabeza de familia, sino generalmente toda la familia colaboraba en esta obligación. Frecuentemente, además del terraje, se exigían productos agrícolas y frecuentemente se exigía también algo de dinero. Las jornadas de trabajo para el terrajero se guiaban por el sol, desde que despuntaba la luz del día hasta que caía la oscuridad. El indio llevaba su comida, su mambe y sus instrumentos de trabajo. El hacendado aportaba la tierra que había pertenecido a esos mismos indígenas. Bueno, aquí tengo otras cosas sobre la terrajería, que es un tema sumamente interesante, pero que no tenemos tiempo por ahora de trabajar. Terrajeros fueron desde niños, pues el sistema no los eximía, Quintín Lama, Lorenzo Muelas, cuyas vivencias consignó en su biografía La fuerza de la gente. Terrajeros fueron cientos de indígenas anónimos que padecieron este sistema opresor anclado en los Andes del suroccidente colombiano. Del terraje surgió el CRIC y el movimiento armado Quintín Lama. De la terrajería surge José Tombé, el personaje central del trabajo de Diego Castrillón, el héroe y antihéroe de la novela. La novela. Esta obra se organiza en 22 cortos capítulos, además de una explicación necesaria y del prólogo al que nos hemos referido. El texto finaliza con una lexicografía, que es algo que él añade a su segunda edición, donde aparecen cerca de 175 voces regionales que él investiga y que indudablemente ayudan al lector. José Tombé, esta novela de la terrajería, narra cómo fueron expulsados los indígenas de tierras que les pertenecían por generaciones y cómo estos, bajo el liderazgo de Tombé, se organizan, buscan la eliminación del terraje, la recuperación de su territorio y tomar venganza contra sus opresores. La novela se desarrolla en un espacio específico, aunque innombrado, ubicado en las cercanías de Popayán. El relato es pródigo en referencias geográficas y paisajistas que demuestran el profundo conocimiento que el autor tenía de la zona, la cual es descrita de forma muy emocional. Las acciones se circunscriben a un ámbito delimitado: el pueblo de los blancos, cuyo nombre no se menciona, y sus alrededores, la región de las grandes haciendas, el caserío indígena de Moscopán, a donde han emigrado centenares de indios buscando tierra donde poder trabajar y donde surge y se asienta el movimiento de José Tombé. La trama es sencilla. Pedro Calapsú, indio terrajero de Don Hilario, mestizo, venidero a la zona, no le puede pagar a este el dinero que le debe. Para no perder su rancho y su encierro, tiene que consentir el casamiento de su hija, la chola,
con el terrateniente, aunque ella es novia de Claudio Tombé. Al conocer la decisión del padre y padecer la golpiza que él le da para que acepte la autoridad paterna, los jóvenes, Claudio y la Chola, deciden escaparse a vivir a las partes altas de la cordillera, en el inaccesible páramo donde siempre se ha recluido el indio. Pero Hilario, el amo, el terrateniente y comerciante del pueblo, llega borracho donde la Chola antes de que ésta haya huido, y al verla sola trata de violarla. Ella logra escaparse y huye hacia los sembradíos de Claudio, quien sale a defenderla del terrateniente. Después de una lucha violenta, Claudio muere macheteado por Hilario. La Chola, quien ya lleva un hijo en sus entrañas, y Pedro Calapsú, su padre, desaparece, huye y se esconden en el páramo, en la zona denominada Moscopán, 20 años, denominada Moscopán. 20 años después aparece el joven José Tombé, protagonista de la novela, hijo de Claudio y la Chola, quien, criado en el monte e imbuido por su madre con un odio profundo frente al blanco, dolido por la impunidad del asesinato de su padre, inicia el proceso de organizar a los indígenas en un movimiento de rebeldía contra el blanco, contra el terraje y en busca de recuperar las tierras usurpadas. Concertados en pequeñas bandas guerrilleras, los indígenas que han sido despojados de sus tierras descienden al valle, donde se encuentran las haciendas de los blancos, y allí, mediante acciones caracterizadas por su violencia y brutalidad, saquean e incendian las casas, cosechas y propiedades de los blancos ricos. José Tombé logra unas pocas victorias pírricas, pero ante la delación de uno de sus compañeros le sobrevienen múltiples derrotas. Los acontecimientos lo llevan a enfrentar las tropas del gobierno y a dirigir la toma y devastación del poblado de los blancos. La novela termina con el suicidio de José Tombé, quien en su persecución a Hilario, el terrateniente que trató de violar a su madre y asesinó a su padre, sube al campanario de la iglesia para matarlo, pero este muere a manos de las balas de los soldados. Al desaparecer su objeto de odio, Tombé se da cuenta de la inutilidad de la resistencia. Después de su muerte se dispersa, huye, se esconde. Muchos fueron llevados a prisión y muchos otros quedaron muertos, tendidos en las orillas del camino. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, tengo aquí una descripción de los principales personajes del texto. Pienso que las descripciones son bastante interesantes. Por ejemplo, la descripción que él hace de Hilario, el terrateniente, que es un protagonista muy importante en la novela. Hablando de él, se dice: se amancebó con una india vieja, dueña de un rancho situado en la plaza del pueblo. Ella falleció de fiebres y le legó el inmueble. Allí comenzó la fortuna de Hilario. Montó una peluquería, reparó zapatos viejos, fabricó sandalias de suelas gruesas para el monte y las vendió en el parque durante los días feriados, dando de ñapa un bebedizo bueno para el dolor de rabadilla. Terminó instalando en un local de su casa su bien surtida tienda de granos y abarrotes, poco tiempo después de haber quedado comprometido en un robo de dinero a un comprador de ganado a quien Hilario acompañó en sus corridas. Se sospechó de él y, aunque nada se le pudo probar, se investigó su procedencia y se supo que era un vago, recluido varios meses en colonias penales. Tenemos la descripción de Pedro Calapsú, que es el terrajero, el padre de la Chola, descrito como un indio rudo, fornido, de casi medio siglo sobre sus espaldas, que vive en un encierro donde nació, siempre vivió. Ahí hay toda una descripción bastante interesante de este indígena. Está la descripción de la Chola, que a través de la novela se convierte de hermosa adolescente en una india fuerte y sombría, que venera como un dios el desarrollo de su hijo José Tombé, educado entre los animales de monte, lejos de los blancos y escuelas, a quien le han enseñado a odiar con pasión. La Chola es una especie de madre monte, una madre naturaleza que en el páramo, alejada de la civilización, logra crear al héroe que baja de la cordillera a liberar a los indígenas de la opresión blanca. Y José Tombé aparece en la novela como el mozo que se ha convertido en un indio muy fuerte y agreste,
de suyo silencioso y enigmático, aparecido en el pueblo ocasionalmente de paso para donde los calambás, para asistir a misteriosas mingas en donde se habla solo de tierras, de rostro angulado y hermoso. Domina a los indios con solo mirarlos fijamente con sus ojos negros penetrantes, musita muy quedo, como si temiera que la voz le restara a su pensamiento la fuerza que tiene en su mente. Después de la golpiza que le da un hacendado, todo el mundo empieza a mirarlo con respeto y a rodearlo de una aureola de misterio. Se llegaron hasta crear historias fantásticas y los blancos, instintivamente temerosos, le atribuyeron poderes perversos y diabólicos a sus presuntas hazañas. Muy rápidamente, leyendo esta novela, habrían múltiples puntos de reflexión. Voy a señalar solamente algunos. La imagen sombría, melancólica, salvaje y hasta irracional del indígena. Es una alma vencida que arrastra una derrota ancestral. Es una imagen similar a la que encontramos en muchas de las novelas indigenistas. La imagen del blanco, la cual se diluye, pues este actor colectivo queda representado solo por Hilario, el terrateniente, que a veces es blanco, otras no blanco, y otras es mestizo, además de ser un advenedizo. Digamos que los terratenientes propios de la región no entran en escena. La imagen de la iglesia, actor fundamental en el escenario histórico capuano, solo aparece fugazmente amonestando a Hilario por su mal comportamiento. Cuarto, las características de la lucha y la noción de destino que se teje en la obra, el destino de la derrota. Quinto, la presencia en la obra de temas que encarnan, diría yo, algo así como un etos cultural de los indígenas del Cauca. El aparecimiento de José Tombé como un héroe casi mesiánico. El llamado a redimir a los indígenas de la opresión blanca. El héroe que, alejado de la civilización, es en el páramo, en las altas montañas, lejos de las escuelas y de las blancas, donde recibe el conocimiento, conviviendo con la naturaleza. Es de ahí donde recibe posiblemente, al igual que los tehualas, un llamado a convertirse en este gran cacique del pueblo caucano. Otro punto importante, ¿qué significa políticamente el suicidio de José Tombé al finalizar la novela? Y finalmente, una última pregunta. ¿Es José Tombé Quintín Lama? Esta pregunta se la voy a dejar para que no la contestara en la próxima. Bueno, pero aquí tengo algunas pequeñas notas. La imagen de José Tombé y la novela en la cual se desarrolla su trama cobran un significado especial cuando, por lógicas razones, nos hacemos la pregunta si este personaje encarna a Manuel Quintín Lama. Múltiples autores así lo han sugerido. Voy a nombrar solamente a uno, Luis Guillermo Vasco, gran conocedor de toda esta problemática. Él dice: Diego Castellano Arboleda, uno de los historiadores del Cauca, quien antes de escribir la biografía de Quintín Lama, escribió una novela sobre este llamada José Tombé, absolutamente calumniosa y desfigura la vida de Quintín. Hay muchos otros que tienen planteamientos similares. Personalmente, considero que si bien la novela individualmente se inspira en los episodios de Quintín Lama, que dejaron una huella marcada en la memoria de los payaneses de principios del siglo, José Tombé encarna, es difícil decirlo, pero como un Quintín no conocido, un Quintín distante, una sombra de Quintín. Diego y los niños de su edad conocieron a Quintín cuando en el año 24 lo cogen preso, y en el Parque Caldas los policías lo tenían detenido antes de llevarlo a juzgar para interrogarlo. A la salida del colegio, niños y niñas fueron a verlo, a mirar con estupor a ese personaje del que habían oído hablar con terror a sus familias. Su figura imponente y desafiante, así como su cabellera, fue recordada por los niños de la época. Esos eran recuerdos que yo le vi a mi mamá, que era de la misma edad que Diego. Algunos recuerdan el hecho y comentan cómo Quintín fue enjaulado y paseado por las calles de la ciudad. Diego tiene recuerdos al respecto, bueno, que no los voy a leer. Diego, en entrevista con el profesor Mauricio Caviedes algunos meses antes de morir, le cuenta que él, para escribir la novela, inventó
una revolución sucedida alrededor de los años 30, época en que según el autor los indios estaban pacíficos. El pueblo y los alrededores de Puracea, donde Diego iba desde pequeño a pasar temporadas a fincas de la familia, se convirtieron en el escenario donde él desarrolla la novela y donde su paisaje y su topografía le eran familiares. Personajes de Puracea fundamentalmente sirvieron a Diego para construir su novela. Él dice: cosas del pueblo de Puracea, que era el pueblo vecino de nosotros. Refiriéndose a Hilario, al mestizo, uno de los personajes más importantes, dice: él era un tipo de esos llegados a los pueblos, que llegaban a explotar a todo el mundo, a cometer toda clase de delitos, violaciones, engañaban a las muchachas, y vivían con ellas y después las botaban por cualquier cosa. Eso se veía mucho en los pueblos, esos personajes funestos. Si bien Puracea y sus alrededores fue el entorno geográfico y social que le sirvió de inspiración a su novela, él construye otros personajes, otros episodios tomados de otras realidades geográficas y temporales. Pero ¿qué pasa con Quintín Lame? Castrillón en la entrevista dice que Quintín era como una especie de proyección, que él llevaba de lo que había ocurrido años atrás, pero que en esa época Quintín había desaparecido del mapa, se había ido a Ortega y Chaparral, hasta que después de los años se volvió a oír hablar de él. De esta manera, cuando Diego Castrillón escribe José Tombé, es muy posible y lógico que fragmentos sobre el indio Quintín Lame y su levantamiento violento, conservados en la tradición familiar, en las historias de los adultos de Popayán, especialmente aquellos ligados al mundo rural, fueran los elementos que le sirvieran de base para armar su novela. José Tombé es una novela que no trata de hacer la historia de Quintín Lame, proyecto que él elabora rigurosamente años después. Es necesario, pienso yo, diferenciar una novela de una obra histórica. Para la época en que escribió la novela, a pesar de su juventud y poca experiencia, sabemos que Castrillón estuvo en la zona, zona que conocía desde su infancia. La recorrió, habló con campesinos indígenas de la región, observó sus formas de vida, sus ranchos y cementeras, sus formas de vestir y hablar, las cuales quedaron plasmadas en la novela. También en esa época inició conversaciones con parientes de Quintín Lame, como Ignacio Lame, su hermano, quien le narró la violación de su hermana, que era sordomuda, un día que llegó el ejército a la casa de los Lame y los padres estaban ausentes. La descripción de este hecho se reproduce en el capítulo 4 de la obra, cuando Hilario entra y trata de violar a la chola. Él toma lo más relevante de las características del Lame: su levantamiento, la organización de bandas guerrilleras, el incendio a las haciendas, el saqueo a los pueblos. Todo esto era parte de la imagen de terror que los payaneses mantuvieron durante muchos años frente a la imagen del Lame. Con estas características, su incipiente trabajo de campo en el escenario de los hechos y con una imaginación fértil, armó su novela, que nunca pretendió ser la biografía de Quintín ni el estudio histórico de su movimiento. Posiblemente sí. De esta experiencia fue surgiendo la imagen del Lame como el personaje histórico, apasionante y emblemático del Cauca y de la historia nacional, al cual le dedicó posteriormente varios años a investigar y escribir su biografía. Bueno, muchas gracias.